Para esta situación se observan 10 cargas electrostáticas. Significa electro de electricidad, por supuesto, están electrizadas, están cargadas, expresadas en coulombio, dicha carga, unidad de carga. Y estáticas implica que están en reposo con respecto a un sistema de referencia considerado, o sea, con respecto a un sistema X, cualquiera sea considerado, no poseen movimiento ni de alejamiento ni de acercamiento relativo al mismo. Eso implica electrostáticas. Después estas cargas son puntuales. Puntuales implica que son muy pequeñas. Tan pequeñas que se utiliza el modelo matemático de punto. Aunque sabemos que los puntos ni siquiera existen, pero es una estrategia que funciona bien para poder hacer cálculos. Siempre uno construye modelos que se aproximan a la explicación del comportamiento de la naturaleza, como lo estudia la física, y por lo tanto de nuestro entorno, un conocimiento de nuestro entorno explicado en base a modelos simplificados del mismo. ¿Qué sucede? Que se observan superficies gaussianas. ¿Cuántas? 3. Bárbaro. ¿Qué sabemos nosotros cuando se nos pronuncia o escuchamos superficies gaussianas? Sabemos que tenemos la primera ley de Gauss, que es la primera ley del electromagnetismo dentro de las 4 leyes enunciadas por James Clerk Maxwell. Nos enfocamos en la primera ley y tenemos flujo eléctrico es igual a la carga neta encerrada en dicha superficie sobre epsilon sub 0. Y cuando vamos a calcular el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana 1, obviamente vamos a considerar únicamente las cargas que se encuentran dentro de dicha superficie. ¿Por qué solo y solo las cargas que se encuentran dentro de dicha superficie? Porque solo y solo son las capaces de generar un flujo eléctrico, o sea, de que atraviesen líneas de campo eléctrico de dentro hacia afuera a través de dicha superficie, o si el flujo es negativo, de afuera hacia adentro. Pero esa causante de ese flujo son las cargas encerradas en dicha superficie. Entonces acá hacemos la suma aritmética de Q sub 1 más menos Q sub 2, porque Q sub 2 es negativa sobre epsilon sub 0. Entonces acá nos queda que el flujo eléctrico a través de dicha superficie, más por menos nos queda Q sub 1 menos Q sub 2 sobre epsilon sub 0. Si cuando encuentro el numerador da negativo, más por menos, el flujo es negativo. Si el numerador da positivo, más por más, el flujo es positivo. Sabemos que el flujo eléctrico es positivo o mayor que 0 si las líneas netas son salientes de la superficie, y el flujo eléctrico es negativo si las líneas netas son entrantes a la superficie gaussiana. Acá nosotros tenemos expresado nano, coulombio, nano, pico. Acá tenemos que tener claro los prefijos. Los prefijos son mili por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9 y pico por 10 a la menos 12. Entonces debo tener cuidado con el prefijo, porque cada prefijo está expresado en una potencia de 10, como se observa en esos 4, por lo menos en esos 4 prefijos. Después de eso, nosotros podemos pasar al flujo eléctrico a través
de la superficie 2, ¿qué es lo que sucede? Que el flujo eléctrico a través de la superficie 2 nos queda a través de la superficie 2 cuántas cargas encerradas puntuales electrostáticas existen. Existen 4, entonces va a ser Q sub 1 más menos Q sub 2 más menos Q sub 3 más Q sub 4 sobre epsilon sub 0. Obtengo el numerador, después efectúo la fracción y obtengo el valor del flujo 2, que nos va a dar un número, Newton por Coulomb por metro cuadrado. Newton por Coulomb es la unidad de campo eléctrico, metro cuadrado es la unidad de superficie. Tengamos claro que el flujo eléctrico también se lo puede determinar como campo eléctrico por superficie, por el coseno del ángulo que forma el vector superficie con el vector campo eléctrico. Entonces de acá se deriva la unidad Newton por Coulomb y de acá metro cuadrado. Por eso la unidad de flujo eléctrico es Newton por Coulomb por metro cuadrado, o puedo expresar Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Este flujo es a través de una superficie plana bidimensional. Bueno, si es una superficie plana ya implica 2 dimensiones nomás. Y esta es a través de una superficie tridimensional, o que involucra o implica un espacio. ¿Qué es lo que sucede? Si continuamos con el ejercicio, tenemos la superficie 3. Entonces, en la superficie gaussiana 3 tenemos flujo en la superficie gaussiana 3. Ahora, dentro de la superficie gaussiana 3 tenemos en realidad todas estas cargas. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5 y Q sub 6. Porque estas están fuera, o sea que no nos interesan porque no hay lugar en la ecuación para estas cargas fuera de dicha superficie. Entonces cuando se analiza la superficie 3 tenemos Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4 más Q sub 5 y más Q sub 6 sobre la permitividad eléctrica en el vacío. Por supuesto que las cargas que son negativas le coloco negativo y más por menos da menos, así que en esta expresión unos números se sumarán y otros números se restarán hasta llegar al resultado final, de donde se obtendrá el flujo eléctrico a través de la superficie 3, que se va a dar un correspondiente número. A modo de práctica reitero, si el número es positivo, el flujo es positivo, las líneas netas son salientes. Si nos da un número negativo, las líneas netas son entrantes. Y la unidad, que es muy importante, es Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Bárbaro. Después, para finalizar un poco más y redondear un poco más la idea, explico claramente que estas 3 cargas no generan absolutamente ningún flujo neto a través de dichas superficies, a través de ninguna de las 3 superficies, porque están fuera de la superficie. Entonces solamente contribuyen al flujo eléctrico neto, positivo o negativo, dependiendo si las líneas netas son salientes o entrantes, solamente las cargas que están dentro de dicha superficie.